ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Honores. Hoy, el cruce. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida a una nueva edición de Cuerdas al Aire, el podcast de música de ADN. Hoy vamos a hablar de música del alma, digamos, del blues. Estamos con Felipe Toro y también Claudio Valenzuela, bluesman de El Cruce. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bienvenidos. Celebrando cuarto de siglo. Ya, ¿cómo va eso? Bueno, ya estamos cerrando, diría yo, las celebraciones que partieron el año pasado de nuestros 25 años, que nos llevaron a tocar por varios lugares, varias regiones y también hacer un gran show en el Teatro Cariola en mayo, que estuvo muy bonito, compartiendo escena con nuestros amigos de La Rata Blusera, que también están cumpliendo la misma cantidad de años que nosotros y haciendo esa, digamos, esa conmemoración de lo que ha sido un camino de blues chileno. O sea, realmente, como dice el dicho, no sé cómo agarramos tanto vuelo, cómo llegamos, cómo pasaron tantos años tan rápido. Pero es bonito mirar para atrás y darse cuenta que ha valido la pena, que se ha generado una escena alrededor de eso y que hay un montón de gente que todavía nos sigue, que disfruta nuestra música y que la ha hecho trascender en las generaciones, que eso también es muy, muy bonito. ¿Y cómo lo has visto tú, Claudio? Porque en el fondo, además, hay un factor como inspiracional con la armónica. Como sí, pues, es como el instrumento del blues, del alma. Siempre, como se toca con el aire, siempre se dice que es uno de los instrumentos que se toca con el alma y tiene mucho que ver con eso, con la forma de tocar el blues, con la forma de interpretar y de transmitir sentimientos y sensaciones. Así que felices de que el blues esté instaurado acá en Chile, que ya haya todo un movimiento bluesero en torno a la música que nosotros comenzamos, o sea, nosotros comenzamos a hacer blues sin saber realmente lo que era el blues. Así que por eso nosotros también lo que colocamos blues criollo un poquitito, porque era un híbrido entre folclore chileno, entre rock and roll, entre blues. Pero es muy bonito después de 25 años mirar para atrás y hay un camino hecho y seguimos. Claro, seguimos. Porque si bien acá en Chile no tenemos el Mississippi, pero tenemos el Mapocho, Claro. el Loa, el Biobío, tenemos la misma esencia. Y hay una cuestión, de hecho, quería citar, digamos, parte del blues para Santiago de Mauricio Redolés, del disco El Bello Barrio, que tiene una frase que diría que simplifica súper bien qué es el concepto que hay detrás, porque hay en uno de esos versos que dice: ayer me dijo un camarada, este blues no son tus raíces. Le dije, ok, comrade, it's my heart y no lo pises. O sea, en el fondo ahí está el sentido como del folclore, del sentimiento, porque a veces el blues uno lo ve como más lejano, pero dice, no, pues la música popular es blues finalmente. Lo que pasa es que mucha gente dice, claro, blues lo asocia con esclavitud, con Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, y con música en inglés. Entonces, para mucha gente, que era un poquitito más cuadrada al principio, hacer blues en Chile tenía que ser en inglés y tenía que hablar de cosas tristes y la verdad que no es tan así. El blues es un sentimiento súper generalizado, súper universal. Ya no es un género de una región específica del mundo. Es un género que ha ido conquistando diferentes épocas y está vigente todavía. Así que, no sé, para nosotros realmente el blues es una identidad tan chilena como gringa, no es específica de un lugar. Sí, pues eso le quería preguntar, Felipe, porque ponte tú, no sé, pensar en las canciones de Pato Mans. Pienso en Arriba en la Cordillera o Qué pena siente el alma de Violeta Parra, y esa, ahí como perdón la infidencia, pero ponte tú, esa canción la cantaba mi abuelita. Yo la conocí a través de mi mamá, que la cantaba. Entonces se produce también como ese traspaso del boca a boca en la música popular. Y en el caso de Chile tenemos, ponte tú, Pato Mans, Violeta Parra y muchas más, que tienen la misma raíz blusera en el sentido de cantar de los sentimientos que tiene el ciudadano común. Absolutamente. Nosotros dimos esa vuelta un poco después. ¿A qué me refiero? Nosotros nos inspiramos primero en el ejemplo argentino del blues. Nuestra inspiración primera fue ver cómo los argentinos tenían un blues tan propio.
Con Papo, por ejemplo. con Manal, con Spinetta, Claro. y por supuesto con otras bandas más de barrio como la Mississippi o los mismos Memphis La Lucera, que para nosotros fueron un modelo a seguir al principio indiscutible. Y nosotros veíamos que ellos cantaban el blues, pero con su propia jerga. Hablaban de sus calles, hablaban de lo que sucedía por las calles de Buenos Aires, nombraban barrios, nombraban a la clase obrera, distintos tipos de trabajos que se daban en el puerto de Buenos Aires. Entonces, para nosotros, ahí empezó a tomar sentido lo que tú dices, que en el fondo el blues es un vehículo para expresar emociones que generalmente están más asociadas con la clase obrera. Con la clase obrera, con la clase trabajadora y en este caso, si hablamos del origen, oprimida, ¿no? La raza negra y todo eso. Pero si lo traspasa al tercer mundo, y eso es lo que leyó muy bien Redolés, si lo traspasa a la realidad de la clase obrera del tercer mundo, no está tan lejos el sentimiento ni la vivencia, y por eso hace sentido. Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar quién hacía algo parecido a lo que hacía Memphis La Lucera, la Mississippi, Papo en Argentina, acá no teníamos muchos referentes, no teníamos mucho de dónde agarrarnos. Los primeros que conocimos fue la banda del Capitán Corneta, que tenían un puro disco en ese tiempo y ya no existían, ya no estaban tocando cuando nosotros empezamos. ¿Y qué indagamos ahí? Nos dimos cuenta que una de las canciones de ese disco, la letra era de Mauricio Redolés. Y empezamos a unir los eslabones y llegamos al viejo barrio de Mauricio Redolés y los blues y el blues de Santiago y todo eso. Y toda esa amalgama, junto con Víctor Jara, junto con todo el folclore que uno solamente por ser chileno y por haber nacido en esta tierra, la tiene metido en su ADN, salió el blues criollo, salió la música nuestra que hasta el día de hoy tiene esa vocación. Claro, de hecho estaba pensando una cosa en el capítulo anteriores. Hablamos con Ángel Parra y con Pancho Molina y decía, bueno, que de repente el folclore está en el tipo que está en el mercado central o el que está haciendo una percusión con los tarros en cualquier lado. Y en el caso del blues, un cantante de micro, ponte tú, o el que está en la calle, porque finalmente está como el sentimiento. Y me acuerdo como el disco ese A Mi País, tanto por la portada como por el tipo de letras de las canciones que de ustedes, ahí está como la esencia finalmente. Es algo cotidiano, no es una cuestión como conceptual lejana, sino que tiene no sé, yo lo siento así, que es como la gracia que se percibe al tiro. Es que lo que pasa es que eso, por lo mismo que el blues es del pueblo. Y el pueblo es el que tiene estas inquietudes de manifestarse, de decir o de hablar acerca de injusticias sociales y un montón de cosas. Entonces el blues siempre ha estado como asociado más a eso, al pueblo. ¿Y cómo han ido desarrollando el concepto del blues criollo? Porque hay algunas cosas que son bien particulares ya. La jerga es una cosa. Pero ponte tú las métricas, porque acá nosotros teníamos el 6/8 clavado, que también es un desafío para los 12 compases del blues, finalmente, que en el fondo cómo hacer cruzar un poquito esa raíz folclórica. Pero sabéis que a nosotros nos resultó medio natural igual. Ajá. Nunca ni siquiera lo analizamos desde un punto de vista teórico, de métrica, simplemente nos lanzamos y solíamos hacer incluso covers de Violeta Parra, solíamos hacer covers del Temucano. Y nuestra vocación siempre era justamente hacer esta traducción, hacer este traspaso de hacer el blues más chileno. Por ejemplo, como tú bien dices, la jerga también al principio, nuevamente, siguiendo el ejemplo de Memphis La Lucera, nosotros también usábamos harta jerga chilena. Después fuimos desechando un poco eso en pro de la lírica, de la poesía, por un lado, y también como para no ser tan localistas tampoco, ¿cachai? Porque en algún momento hasta nos acusaron de chauvinistas, así como que realmente como que nos faltaba andar con una polera con la bandera chilena nomás, pero en realidad son puras cosas que nos salen naturales. No, nada está como maqueteado de antes, así como, oye, vamos a causar este impacto patriótico. Somos chilenos y eso es lo que nos sale, ¿me cachai? Entonces así hablamos, esas son las calles que transitamos. Todos somos de lugares, bueno, Claudio y yo somos más del centro de Santiago, pero los demás de lugares periféricos, de Pudahuel, de Maipú, qué sé yo. Entonces, conocemos la ciudad, sabemos lo que es recorrer grandes tramos en micro, sabemos lo que es trabajar en La Vega, ¿cachai? Tenemos esa vivencia real, no estamos como hablando desde una posición mirando lo que ocurre, es lo que nos pasa. Y por eso yo creo que sale tan natural y por eso yo también creo que las canciones han trascendido a las personas.
Por eso que las personas le hacen sentido a nuestras canciones, porque son reales. Son cosas que pasan, que nos pasaron a nosotros y que le pasan a todo el mundo. Sí. Ahí hay una confusión súper clara. Siempre cuando se le habla a la gente de blues, la confunde con el blue, con esa música lenta que se escuchaba en finales de los 70, principios de los 80 en Chile, que le pusieron blue, como azul, como el color. Y realmente todavía queda gente que piensa que el blue y el blues es lo mismo, y la verdad que no, pues... O que es jazz. O que es jazz, claro. que es más elitista. Me encanta el jazz, dice. El blues tiene mucho más que ver con el rock and roll que con el jazz. El blues es el padre no reconocido del rock and roll, definitivamente. Claro. Y del soul, y del funk, todo. y todo eso también que está dentro de nuestra música. Que Sí, pues. a nosotros nos gusta también otro tipo de música, y el Cruce, por ende, nunca ha sido una banda de blues purista. Si tú escucháis desde el primer disco, hay una balada romántica y un tema medio de Iron Maiden entre medio, así, de 3 o 4 blues. Entonces, siempre hemos tenido esa vocación como de abrirnos estilísticamente, a pesar de que nuestro común denominador es el blues rock, sin duda. Sí, y se nota un poco ese cambio, o evolución más bien. Por ejemplo, en el disco Sin Mentir, con el uso de cuerdas. Quizás me equivoco un poco, pero hay como un poquito más de la onda como de Gary Moore en algunas partes. Después con el 25 ya es otra historia. Ahí como que abrieron la paleta completa. ¿Cómo han visto ese proceso de ir sumando elementos? Porque finalmente es mucho más que blues, yo diría. Yo creo que también tiene que ver un poco con la madurez musical de cada uno. Y como banda también, porque son 25 años, pues en 25 años uno va aprendiendo, va adquiriendo conocimientos y obviamente le quiere colocar a la música, a nuestras canciones, nuevos elementos que de repente están presentes en otro tipo de música, como los bronces o las mismas cuerdas, pero siempre dentro de la misma línea del blues. Claro. Hay una canción que te quería preguntar, Felipe, en Sin Mentir. Haber hecho como una rima con la palabra reciprocidad, bacán. ya será un desafío. Y que a la vez tenga como todo el contenido que tiene esa letra, es como doble mérito. Pero te quería preguntar también por el solo de esa canción, porque esa tiene un sonido, a mí personalmente me hace pensar como en Óscar Arriagada y los Dixon, digamos, como ese sonido. Ahí tú decís, este es el sonido de la guitarra chilena, ¿cachai? Sí. Como que está purito. Ahí diste en el clavo, yo estaba buscando eso. Estaba buscando el sonido de Óscar Arriagada, estaba buscando el sonido de Carlos Corales. Claro. Y obviamente que ese sonido inspirado en lo que eran los Chavos y toda esa música también de guitarra de la época, ¿no? Pero que esos grandes guitarristas nacionales lo trajeron a Chile en su momento y le dieron una identidad impresionante. O sea, las versiones de, no sé, pues de Sonambulismo, pues ese tipo de canciones. Y yo estaba buscando eso y creo que se logró. De hecho, es interesante porque para esa búsqueda me conseguí otra guitarra y otros pedales distintos a lo que ocupo usualmente, porque estaba precisamente buscando un sonido que yo no suelo usar. Quería homenajear a esos guitarristas y creo que se logró bastante bien. Ahí hagamos un paréntesis ñoño musical, porque en el fondo ahí tenés como un poquito de tap echo o un delay cortito. Exacto, una guitarra con un vibrato, era un Bixby, en este caso era el reverb era una Gibson SG con un Bixby. Que parece como tipo vidriola. Claro, con bueno. Un vibrato con resortes, entonces también tiene más control para ese sonido medio que se desafina, pero no. Medio de la vieja ola. Exactamente. Claro. Y los pedales, claro, como tú decís, un delay cortito, había ahí otro pedal que no me acuerdo, porque como te digo, pedí ayuda y me asesoraron y fuimos ahí usando pedales que nunca había visto en mi vida. Hasta que encontramos el sonido y dije, ya, que se grabe ahora. Y ahí quedó. O sea, si quieren el sonido de la guitarra chilena, eso es lo que tienen que tener, como el clásico. Y en el caso de la armónica, Claudio, porque para mí, personalmente, sin ser como un conocedor, yo encuentro que siempre como tu pega ha sido como la referencia en cuanto a la armónica en Chile, aparte el pogo también con los peores de Chile, digamos, de usar ahí como el boogie woogie, un poco más del lado del rock and roll, hacer esa fusión. ¿Cómo has visto tú desde un punto de vista de la identidad, porque tú también haces clase, entonces como pensando como la identidad de la armónica en Chile, que también es como una escuela, porque es un instrumento que te acompaña para todos lados. Claro.
Cuando yo empecé con el tema de la armónica acá no había mucho conocimiento. Estaba Pancho Rojas, que tocaba armónica en el mismo ¿verdad? Disco de la banda del Capitán Corneta. Tienes razón. Lo hacía bastante bien, entonces yo por ahí como que fui aprendiendo. De oído, obviamente, primero. Mira, la verdad que la armónica se fue metiendo de a poquitito y el personaje del armonicista solamente que toca armónica en una banda, eso no se había dado nunca antes acá en Chile. Fue la primera vez que me aceptaron con todas mis maletas y mis armónicas para meterle música ahí. Pero eso existe y eso se da hace mucho tiempo. En Chicago, el armonicista, los grandes como Little Walter, Carl Baer, Junior Wells y todos estos, realmente eran músicos que se dedicaban a tocar armónica, distintos tipos de estilos, y eran un instrumento más, no era un instrumento solamente de acompañamiento. Entonces, esa figura acá no se daba y nosotros la fuimos metiendo en base a lo que habíamos visto con, no sé, Paul Butterfield y todos estos grandes músicos del blues. Y se fue dando en forma natural. Yo la verdad que tampoco pensé dedicarme a la armónica. La armónica es un instrumento súper infravalorado. Sí se estudia, para la gente que piensa que solamente es de oído, no, sí se estudia la armónica como cualquier otro instrumento y precisamente esa fue como mi pega. En algún momento dije, ya, aquí yo aprendí prácticamente solo. Después, con los años, tuve la posibilidad de aprender con grandes armonicistas extranjeros, pero la verdad que fue como la pega que dije, hay que hacer algo aquí, hay que enseñar armónica, hay que hacer que haya más armonicistas en Chile. Y un poco se ha hecho igual. ¿Y cómo llegaste a la armónica? ¿Cómo había alguien en tu familia? Mi abuelito tocaba armónica. Por parte de mamá, el caballero animaba todas las fiestas folclóricas con su armónica y era bien conocido por eso. Mira, chócale. Entonces, como que por ahí siempre me llamó la atención la armónica y siempre lo vi como un instrumento muy familiar, muy bonito, muy alegre. Desde chico tuve facilidad para tocarla y, como te digo, realmente la armónica es un instrumento que es el alma del blues junto a la guitarra y hoy por hoy da gusto ver que un montón de bandas tienen a su armonicista aparte y que muchos de ellos han sido alumnos también. Entonces como que esa pega se ha hecho y mirar para atrás y ver gente, no sé, pues de distintas edades, que por ejemplo tenemos a Leito, saludos para Leito, que es un alumno, uno de los regalones, tiene 12 años y de los 9 años que está conmigo y definitivamente Leito ya hace sus presentaciones y ahí está el futuro del blues en Chile. Hay mucho futuro en Chile con respecto al blues. Eso es bueno, se mueve, está la piedra girando, digamos. Sí. Sí, es bonito ver que hay una escena, que hay jam sessions todas las semanas. Ustedes se conocieron así, pues. Exactamente. Fue como el cruce. Esa es la importancia de las jam sessions, de que existan, porque la verdad que nosotros nos conocimos en una, el cruce se fogueó en otra, y muchos de los artistas que hoy día ya forman parte del circuito nacieron en la jam session. Entonces es muy importante que existan y que la gente siga asistiendo. Y ayer mismo estuve yo en la jam de los miércoles del Bar Gres. Eso es lo otro. Y siempre demos ese dato, todos los miércoles. Todos los miércoles hay una jam session en el Bar Gres, que es como el bar de blues oficial acá en Chile, que queda ahí en Manuel Montt. Y los miércoles va la gente, y eso es súper importante, de repente entregarle ese mensaje a ti que estás empezando en la armónica, en la guitarra, o en la voz, o en el teclado, o en el blues. Anda una jam session, sepas o no sepas poco, sepas mucho, realmente nadie te va a criticar eso, al contrario, todos te van a ayudar, y ahí es donde uno se da cuenta de que el blues es una hermandad y una cosa de sentimiento más allá que de conocimiento. Claro, después uno profundiza, o sea, después si tú te quieres dedicar, te eres obligado a estudiar, a profundizar. Pero si estás en la volada de simplemente expresar o conocer gente que esté en la misma o que le guste la misma música, es el lugar seguro donde uno llega. Fantástico ir a una jam session, claro. Te así de tres amigos nuevos que le gustan los mismos artistas que a ti, que si yo te ponía a conversar de guitarras, de lo que sea. Pues entonces, vayan nomás los miércoles, está re bueno. Además hay mucha gente que ve el escenario así como algo muy lejano. Y no, pues, la verdad que no es tan lejano. Claro, cosa de atreverse nomás, tirarse. Me estaba acordando de la canción esa Por la carretera del disco 25, esa es la frase de cuando estoy solo me pongo a cantar, en el sentido de que finalmente la música, el blues, todo es como el espacio en que uno nunca está solo, digamos. Me acuerdo de ¿ustedes vieron Los Simpsons? ¿Les gustaban Los Simpsons? Sí, claro. Cuando Encías Sangrantes se despide de Lisa,
Claro. La música no te va a dejar nunca, digamos. Como que y lo pensaba en el hecho de que la armónica, tu abuelo tocaba armónica, mi abuelo también. O sea, yo no toco armónica, pero sí lo asocio como una cuestión como de herencia, que hay una emocionalidad. Y ahí vuelvo al principio, que en el fondo como que el blues está en toda esa cadena o como construcción social, digamos, que uno tiene. Yo lo encuentro la raja, entonces como me gusta mucho que esté como esa escena viva. ¿Y cómo han visto ese proceso como en las canciones? Porque el disco El 25, de hecho me anoté varias que encontré que están súper profundas. O sea, como que se dieron una vuelta, ahí se notan los 25 años. Sí. O sea, en el sentido de abrir con por la carretera, decir, la música es lo que me mantiene, y de cerrar con Soy Feliz, con una definición de que, perdón que me alargue, que les dé la lata con la pregunta, pero está como muy bacán que sería como tomo la decisión de ser feliz. Es como hay una cuestión súper potente, digamos, como música con contenido, ¿cachai? Sí. Está muy bacán. Bueno, gracias en todo caso por el análisis, porque de verdad que cuando uno se gasta en hacer estas canciones, estos discos, en que quede bonito, uno espera que sea recibido de esa manera, ¿no? Que la gente haga acuse recibo de lo que uno está entregando. En este caso, como tú bien dices, es un disco muy profundo, muy, muy vivencial, muy hecho por cuarentones, ¿no? O sea, nosotros estamos en nuestros 40 y hemos vivido, y creo que eso se nota, ¿cachai? Teníamos también una necesidad de decir cosas que por la etapa de vida en la que estamos no había sido necesario decirlas, pero llega un punto en la vida en que empiezan a pasar cosas, se empiezan a ir seres queridos, terminan relaciones, comienzan otras, te preguntas sobre el sentido de la vida y eso finalmente, con la profundidad que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, tanto musical como líricamente, como espiritualmente también, aunque suene medio esotérico, hemos tenido también nuestros propios caminos espirituales. Cada uno ha ido buscando su sentido, cada uno a su manera, cada uno de distintas formas. Y yo personalmente me siento muy satisfecho de que este disco lo refleje. Creo que dejamos un lindo registro del momento en el que estamos. Claro, porque ponte tú, pienso en la canción Elegí. Elegía, exactamente, tienes razón. Ahí no sé si la interpreto correctamente, pero da la sensación de que, y lo quiero preguntar respetuosamente también, como el dejar partir a un ser querido, probablemente el Alzheimer, como que ahí hay una historia bien profunda, los cuidados para nuestros bastiones familiares también, y cómo uno empieza, y lo quiero plantear como ustedes como compositores, porque finalmente la música también permite sanar a uno mismo, y a muchas personas que viven o hemos vivido la misma situación, tú decís, este es el mismo idioma, y uno dice, acá no estoy solo. Exactamente, no estáis solo, y empezáis a sanar heridas. Es como el ejercicio terapéutico de poner en papel lo que uno siente, ¿cachai? Lo que va pasando. Claro. Lo mismo que estaba hablando recién Felipe, que, bueno, ya todos tenemos nuestros años y van pasando cosas. Se te va yendo gente. En el caso de la canción Elegía, tiene que ver con algo muy personal, porque mi mamita estaba pasando en esa época por un proceso de Alzheimer bastante avanzado. Ella ya no está con nosotros, ya hace 2 años que no está conmigo, y quedó ese registro. Digamos, hicimos esa canción. El negro justo estaba pasando por algo muy similar con su abuelita, entonces hizo la música, yo le hice la letra basada en lo que estaba viviendo con mi mamá, y un poquitito representando también a toda esa gente que tiene un ser querido enfermo, esa gente que es cuidador, que se deja de estar de lado por esa persona amada, y todas esas cosas quedan un poquito registradas en la canción y que representa a mucha gente, pero sí tiene que ver directamente con un tema del Alzheimer. Mira, sí, me sorprendió mucho al escucharla, la escuché un par de veces, y después poniéndole más atención a la letra, y fue como, mira, y me llamó mucho la atención que finalmente es un tema que a muchas personas le pasa o le puede pasar, y uno diría que quizás está como fuera del catálogo del rock tradicional, digamos, en el sentido, no es como una temática que se hable tan abiertamente. Claro, es una temática que está súper presente en mucha gente, de hecho, más de lo que uno piensa. Cada vez más, de hecho. Un montón de amigos que están en la misma situación, que los papitos están enfermos, más o menos las edades. Entonces,
sí, representa a mucha gente y mucha gente me lo ha dicho. Esa canción, por ejemplo, en alguna oportunidad la subí en un grupo de Alzheimer que yo estaba metido con el tema de mi vieja. Y cuando la sacamos la subí. Y me siguen escribiendo gente de diferentes países, de España sobre todo, que les llega la situación. Entonces súper, no es una cosa, no es de aquí nomás, pues es una cosa súper universal y ese es el real blues, esos sentimientos que uno tiene, que va sacando a través de las melodías o a través de las letras, un poquitito rindiendo homenaje y nada, pues dejando un registro bonito ahí para... Sí, de verdad a mí ese disco lo encontré notable como en ese sentido. Y tiene de todo. Pues. Hay hartas cosas. Tiene de todo. Tiene música alegre, tiene música triste, tiene letras muy profundas, tiene de todo. Es un disco súper completo en el sentido de como la vida misma, pues, todas las cosas que te van pasando. Es que sí, pues, eso lo encuentro choro porque al final, no sé, si vamos como al origen del blues más estricto, ya, ok, era la jornada diaria. Ese era el concepto de la inspiración. Pero cuando la situación cambia, lo cotidiano son otros los temas, pues. Y la forma de abordarlos también. No sé, pues el término de una relación ya no es así, me voy a apuñalar, pero en el sentido del concepto de soltar. Me parece que eso está en Solo, creo que no. Sí. Amar para soltar, creo que amar es la frase. Soltar, exactamente. Entonces, como que hay esas cosas que uno dice, bueno, claro, si esta cuestión es la vida misma. No hay como una cosa detrás. Sí, pues, todas esas reflexiones están presentes en el disco, todas esas reflexiones de vida, como yo te decía, como de repente sentir que venís de vuelta, no es que te las sabéis todas, o sea, claro, falta mucho por vivir, pero ya venís de vuelta de hartas cosas, y ya te has dado cuenta de hartas cosas, y ya te has pegado hartos porrazos, y has tomado hartas lecciones, ¿cachai? Entonces, es hora como de recapitularlas de alguna forma a esta altura de la vida, y ahí está, hay de todo, pues hay de todas las emociones más básicas, que también es lo que ocurre con el blues. Como decía Claudio hace un rato, no es solo música triste, aun cuando I got the blues significa me siento triste, o tengo la tristeza. El blues es un estado emocional, ¿no? Claro. Pero el género musical va mucho más allá de eso. Y en los juke joints donde iban los trabajadores a divertirse y a escuchar blues y a bailar con el blues, se hablaba muchas otras temáticas. Tengo un Cadillac nuevo, amo a mi chica, soy el más bacán, no sé, si tú ves las distintas letras del blues, no hay solamente desperté esta mañana y mi chica me dejó, o sea, claro, eso es el 70%, 80%, ¿no? Teníamos un amigo que nos enseñó mucho blues, el gitano Bernie, que era de Luisiana. Ajá. Y él nos decía que el blues era la música cebolla del sur de Estados Unidos, ¿cachai? Como todas las temáticas tenían que ver con mi chica me dejó, se fue con otro, no sé qué. Y el blues se baila. Bueno, no en vano era como la parte más esperada de la fiesta, porque uno quería el lento. Pero el blues se baila, pero eso es lo que nos llamaba la atención a nosotros, cómo el blues se baila, porque uno lo asocia a lo lento. A lo lento, claro. Pero no, está el boogie, el shuffle, está el shuffle, entonces, y sobre todo, como te decía, los juke joints en el sur, lo que llamaban el swamp blues, o como el blues pantanoso, que es un beat, es un trance, ¿cachai? Entonces, podía ser un puro tono, todo el rato, pero era como, es lo que produce la música electrónica hoy día, un beat, ¿cachai? Entonces, claro, para estar ahí en el beat todo el rato, para estar arriba de la pelota bailando, entonces no tiene mucho que ver con lo que hoy día conocemos como el blues de 12 compases y como más de salón, ¿no? Es una cuestión así muy africana. Y eso es muy interesante también. Uh-huh. ¿Y cómo han visto, ponte tú, las nuevas generaciones de aproximaciones que ha ido como con capturar un poco ese sonido? A mí me llamó la atención hace un par de años Alabama Shakes. Bueno. Por ejemplo, que tienen ahí como los My Baby. Ellos tienen eso con la música electrónica. My Baby es una banda sueca, si no me equivoco, que mezcla mucho lo que es la música blues, swan blues, todos esos estilos medio pegados, medio cadenciosos, medio trances, y lo combinan con música electrónica. Y lo hacen súper bien. También está... ¿Cómo se llaman los que le abrimos el show el año pasado? The Blue Pills. The Blues Pills. También. Una banda sueca que hace lo mismo, que combina mucho lo que es el rock y el blues con la música electrónica. Súper bien logrado. Entonces, claro, hoy y siempre el blues
ha tratado de evolucionar a través de otros estilos. Siempre ha estado presente. Si no es en la base, en la raíz misma musical, se mete como protagonista. En el caso de ahora de algunas bandas que están haciendo estas mezclas medias de música electrónica con blues, hay una muy buena, realmente hay uno muy bueno. Entonces hay uno como que llega a lo que decía John Lee Hooker, por ejemplo, en su tiempo, que decía, mira, el blues va a existir siempre como género. Algunas veces va a ser más famoso, otras veces va a ser menos famoso, pero va a existir siempre, porque cada cierto tiempo los músicos rescatan la esencia del blues y la meten en músicas un poco más modernas, que es como el caso de estas dos bandas que claro, te nombro. Exactamente. Y pensando en lo que viene, muchachos, porque bueno, para que ustedes, sé que están ahí como con las ganas de escuchar cómo suena el cruce, lo vamos a hacer ahora en minutitos, pero lo que viene para este cierre de los 25 años, ya están viviendo los 26, digamos, ¿cómo vienen los proyectos? ¿Tienen lanzamientos? ¿Cómo va eso? Justamente ya cerramos como nuestra temporada de conciertos de los 25 años con la Batuta recientemente, que fue un Paramos de celebrar. Show. Claro, ya en buena hora, ya está bueno. Ya era tiempo. Y cumplimos exactamente un año celebrando, así que ahora queremos como recopilar un poco lo que hemos hecho en ese rato. Como te hablaba hace un rato del Teatro Cariola, ese show lo grabamos y vamos a sacar un EP. Elegimos algunas canciones de ese show y lo vamos a recopilar en un EP que va a tener también un videoclip de apoyo. Y pensando en el verano también, preparar quizás alguna salida a región en el verano. Tenemos un show ya agendado para enero en el bar de René acá en Santiago, pero la verdad que vamos a estar más metidos ahora en el estudio y mezclando, que es algo que nos gusta mucho hacer también. La verdad que nos encanta tocar y girar, pero también meternos al estudio y estar produciendo cosas nuevas es una weá que nunca nos ha dejado de apasionar. Así que vamos a aprovechar esta segunda mitad del año para eso y ojalá que en el verano nos encontremos en la ruta de nuevo. Perfecto. Bueno, y para despedirnos, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con qué canción? Bueno, del disco 25, como bien nombraste, la canción que cierra ese disco y que hace esta invitación a cada día elegir ser feliz. Buenísimo. El Cruce, aquí en Cuerdas al Aire, el podcast de música de ADN. Nada de lo que me digas puede arruinar este gran día. Dormí muy bien y afuera está brillando el sol. Mi cuerpo baila cuando escucha esta canción. Soy feliz, soy muy feliz. Y aunque sé que tal vez esto no perdure para siempre, hoy elijo ser feliz. Hoy dejo la pena fuera, me merezco una cerveza. Solo yo sé lo que he tenido que pasar, así que no me queda más que celebrar. ¡Hey! Soy feliz, soy muy feliz. Y aunque sé que tal vez esto no perdure para siempre, hoy elijo ser feliz. Soy feliz, soy muy feliz. Y aunque sé que tal vez esto no perdure para siempre, hoy
elijo ser feliz. Hoy elijo ser feliz. Hoy elijo ser feliz. Hoy elijo ser feliz. Hoy elijo ser feliz. El cruce en vivo aquí en Cuerdas al Aire. Esta es la parte que más me gusta porque puedo ver los acordes, ya sé. Sol, si séptima mayor. Sigan ustedes con las siguientes. Tienen una nueva canción para aprenderse. Eso. El blues criollo aquí en Cuerdas al Aire. Muchachos, muchas gracias por la música y también, por supuesto, por la carrera, los discos. Y nos encontramos ahí mientras las piedras van girando. Eso. Gracias, Leo. Gracias por la invitación. Lo pasamos súper bien y nos vemos en la ruta. Eso. Y que siga el blues criollo por mucho tiempo más. Eso. Hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.